¿Muy bien? Primero, la principal o el principal protagonista, ¿no?, que tenemos que verificar que esté correcto, tiene que ser el cartucho de anestesia. Muy bien. Primero, todo cartucho de anestesia tiene que tener un color transparente. Muy bien. Si es que la anestesia está oscurecida, es que se ha oxidado. Muy bien. No lo has dejado en un lugar propicio para su conservación, ¿no? Lo has dejado expuesto al sol, lo has dejado a la intemperie y se puede oxidar. Muy bien, se puede oxidar. Entonces, número uno, el cartucho tiene que estar transparente. Dos, el cartucho no tiene que tener ninguna burbuja. Muy bien. Ahora, si por ahí veo que mi cartucho tiene una que otra burbujita, normal, no pasa nada. No es como en las películas que para matar a alguien le ponen una burbujita y se muere, ¿no? En una inyección. En la vida real no es así. ¿No es real? ¿Ya? Sí es real, pero esta burbujita, por ejemplo, es muy pequeña para causar eso. Ahora, ¿qué tanto tengo que meterle burbuja a un paciente para matarlo? Obviamente no te lo voy a decir, porque son estéticas, obviamente, ¿no? Pero si hay burbujitas por ahí pequeñas, no pasa nada. ¿Está bien? Ahora, entre que haya o no haya burbujitas, yo prefiero mil veces que no haya burbujas. Entonces, si por ahí veo esto de acá, ya, atención, por favor. Entonces, por acá veo esto de acá, obviamente cambio de cartucho. ¿Muy bien? Ahora, con la experiencia ya más o menos que uno tiene, yo pienso que esto ya ha sido usado en un paciente. Muy bien. Pregunta, ¿puedo usar un cartucho en más de un paciente? No, porque lo de adentro está estéril. Está estéril. Una vez que yo inoculo la anestesia a un paciente, ahí sí ya está contaminado. Muy bien, está contaminado. Por más de que el cartucho de anestesia, ¿cuánto tiene? 1.8 mililitros. Por más que en un paciente use 0.00001 mililitro, ya no se usa, se descarta. Muy bien. Dicho sea de paso, las anestesias de vidrio, ¿dónde se descartan, sabes? Los tachos rojos. Los tachitos rojos. Si son de vidrio, se considera material punzocortante. Va a la caja roja. Muy bien, se llama caja roja. ¿Ya? En la caja roja. Muy bien. Y si es de plástico, va en el tacho rojo. Muy bien, el tacho rojo. Muy bien. La cosa es rojo. No, la burbujita puede venir por un error de fábrica. Por un error de fábrica. En teoría no se puede utilizar. Ya, no se debería utilizar, pero si las burbujitas son pequeñitas, no pasa nada. Pero esta burbuja ya es muy grande. ¿Es posible quitarla? Es posible quitarla, sí, pero tú estás pagando por un cartucho de 1.8 mililitros. Aquí ya no hay 1.8 mililitros de menos. Ah, puede ser que le quiten, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Ya? Bien, seguimos. Ahora, la parte de aluminio, esta parte de acá, si tú no lo pones en un lugar que está correctamente sellado, entra la humedad y va a corroer toda la capa de aluminio. Puede ser una corrosión total, como puede ser una corrosión parcial. Muy bien. Y eso lo que va a hacer es que le vas a inyectar óxido al paciente. Entonces también tienes que revisar eso. Muy bien. Las burbujas, ya lo hemos hablado, ¿no? Si ves una burbuja, de preferencia cámbialo, ¿no? De preferencia cámbialo. Y ahora vamos a entrar a lo que ustedes van a hacer en la práctica y lo que van a hacer la otra semana en la práctica de anestesia. Bien, vamos a ver los pasos para la aplicación de la anestesia local. Muy bien. Primero, vamos a usar esta técnica de acá, la técnica infiltrativa. Pregunta, ¿en qué casos uso yo técnica infiltrativa? Para dientes superiores. Muy bien. ¿Y puedo usar infiltrativa en inferiores? También, pero para... Sí, pero para reforzar la troncular. Perfecto, muy bien. Entonces, importante, una creencia antigua, ¿no? Una creencia antigua decía que debemos calentar el cartucho antes de hacer la punción. Actualmente se sabe de que si tú manejas una buena técnica de punción, si manejas un correcto goteo, o sea, no poner anestesia paporreta, sino lo haces despacito, el paciente solo va a sentir un poquito que la anestesia entra. No siente el pinchazo, no siente nada más que eso. Solo siente cómo ingresa la anestesia al medio interno. Ahora, ¿por qué siente esto? Porque la anestesia está a una temperatura más baja que el medio interno. Entonces, la creencia que se tenía era, bueno, si lo que molesta es el cambio de temperatura entre la anestesia y el medio interno, fácil, caliento la anestesia. Actualmente eso ya no se maneja así. Peor si es que el cartucho es de plástico. Imagínate que calientes plástico. ¿Qué crees que pasa? Se derrite, ¿no? Y el paciente, primero, que cuando quieras inyectar, no va a bajar porque está derretido. Y dos, vas a inyectarle microplásticos. Y tres, mucho más importante, inactiva el vasoconstrictor. Bien.
y la anestesia pierde efectividad. Pero doctor, ¿cómo es? Ahí voy. Si vas a... ¿sí? Ahí voy, tranquilos, ahí voy. La única forma en la que tú podrías calentar correctamente, entre muchas comillas, una anestesia es con baño María. Ya es con baño María. Pero ahora, hay una delgada línea, muy delgada línea, entre calentar la anestesia con baño María de forma correcta y alterar el vasoconstrictor por pasarte un poco la temperatura. ¿Ya? La línea es muy delgada. ¿Ya? Ahora, para hacer baño María, tienes que comprarte una caja de baño María, enchufarla, ponerle agua estéril, poner todo esto, tu cartucho, ¿no? Encenderlo, esperar 20 minutos a que llegue a 37 grados, ver que llega, sacarlo justo en ese momento que llega, porque si te pasas a 37.1 ya lo malograste, sacarlo ahí mismo, poner rápido tu anestesia en la jeringa e inyectar rápido. ¿No? Entonces, entre calentar y no calentar, yo prefiero no calentar. Ahora, si tienen el tiempo, la paciencia para poder hacer todo eso, adelante. ¿Ya? Pero aquí nos estamos refiriendo a que antiguamente, ¿cómo se calentaba? Agarrabas el mechero, lo encendías y lo flameabas. Otra técnica, hacer esto. Acá estoy a 36, llega a 37. Ya está. No es, ¿no? Y eso es, ustedes han visto, cuando las lámparas de las unidades no eran LEDs, eran focos, lo ponían literal ahí, a que se calentara. ¿No? Entonces, a eso se refiere con esto. ¿Muy bien? Listo. Luego, vamos a comprobar que la salida del flujo, que haya un flujo en la salida de la anestesia. ¿Qué significa esto? Yo ya puse mi cartucho en el cárpule, puse mi aguja en el cárpule. ¿Bien? Entonces, una vez que yo tengo todo eso, mira, en todo este largo de la aguja, ¿hay anestesia o hay aire? Aire. Entonces yo tengo que crearle un flujo. Entonces agarro mi cárpule y en mi mesa voy a hacer un goteo de 4 a 5 gotitas. Muy bien, para que cuando yo ingrese con anestesia y apriete el émbolo, yo me asegure que lo primero que salga no sea aire, sino sea anestesia. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Perfecto. Si no hiciera eso, le entra el aire al paciente. Es que ahí te da un falso positivo, porque según tú estás metiendo anestesia, pero estás metiendo aire. Ay, ¿por qué no se adormeció? ¿Por qué no pasan los pasos que te voy haciendo un rato? Porque está entrando aire en vez de anestesia. ¿Pero no lo mató? No lo matas, o sea, el aire es poquito. Como te digo, necesitas más, ¿no? Pero no te voy a decir cuánto más, justamente por eso. Pero esto no mata al paciente. ¿Ya? Esto no mata al paciente. ¿Ya? No se van a matar entre ustedes, no se preocupen. Pero tengo miedo. No se preocupen. Ya, listo. Comprobamos el flujo de anestesia. Luego, después de eso, el lugar donde vamos a hacer la punción, miren, vamos a agarrar un espejito, vamos a replegar la mucosa y en el fondo de surco, que es donde se encuentra la anestesia infiltrativa, con nuestra pinza de algodón agarramos una gasa o un algodón, yo prefiero que sea gasa porque el algodón deja pelitos, y vamos a secar muy bien la zona de la punción. Secamos bien. Retiramos, ¿no? Pero no dejamos de replegar el labio con el espejo, porque si lo dejo de replegar, el labio regresa y se moja de nuevo. Entonces va a ser lo mismo que nada. Entonces, siempre replegando los tejidos. Secamos la superficie y luego aplicamos la anestesia tópica. Hay dos presentaciones de anestesia tópica. Tenemos el que es en gel, que viene en un potecito, y tenemos el que es en spray. ¿Ya? Si te compraste el de gel, ¿no? Vas a cargar tu anestesia tópica en tu hisopo y vas a frotarlo en la zona de la punción. Y vas a esperar 2 minutos a que haga efecto. Si has comprado el spray, que si no lo han comprado, lo recomiendo para la otra semana porque es más potente y es más rápido. Esperan 15 segundos nada más, entre 10 a 15 segundos, ¿no? Secan, lo aplican y listo. Una vez que se anestesia la mucosa, van a seguir tensando el tejido, o sea, en ningún momento dejo de replegar el labio. En todo momento el labio está súper replegado. Muy bien. Importante, mantenemos la aguja y la jeringa fuera del rango de vista del paciente. Ahora, nosotros tenemos pacientes y pacientes. Si es que yo voy a estar con la jeringa paseándolo con tremenda agujota y el paciente está que se muere de miedo, obviamente hay que pensar en el paciente, ¿no? Un poquito. Entonces, siempre tratar de que la aguja esté en un lugar alejado del paciente. Peor si son niños. Muy bien, peor si son niños. Muy bien. Listo. Entonces, para la técnica infiltrativa, muy bien, existen varias formas de ponerlo, ¿ya? Pero
Lo universal y lo básico es que tienes que ponerlo ¿en qué parte? En el fondo de surco. Muy bien, que es la parte más profunda del vestíbulo. Muy bien, el fondo de surco. Ahora, seguramente el doctor José tiene su forma de ponerla, los demás doctores tienen su forma de ponerla, ¿ya? Pero yo les voy a enseñar la que humildemente yo uso. ¿Bien? Primero, nosotros vamos a insertar únicamente el bisel. ¿Se acuerdan qué es el bisel? Esta puntita de acá, solo esta puntita es la que vas a insertar, únicamente el bisel. ¿Ya? Nada más, solo el bisel. Ahora, inoculas con el bisel, solo inoculas, ojo, cuando inocules no tienes que ni entrar ni salir, quedar solamente en el bisel, solamente el bisel. Y tampoco moverlo, porque acuérdate que el bisel es la parte que tiene filo. Si tú comienzas a moverlo, va a comenzar a cortar por dentro. ¿Ya? Entonces, únicamente ingresas el bisel y en la mucosa se va a formar una pelotita, una bolita de anestesia. Una vez que ves esta bolita de anestesia, ingresas más hasta sentir el hueso. Ojo, una cosa es hincar el hueso y entrar rápido y hacer esto al hueso, que eso duele. Y lo otro es ingresar despacio hasta que sientes el hueso. Una vez que sientes el hueso, vas a terminar de inocular toda la anestesia. Muy bien. Ahora, en superior, cuando quiero trabajar un solo diente, en la técnica infiltrativa, o sea, por vestibular, voy a inocular. Mira, el cartucho lo parto en 3. 1, 2, 3. Voy a inocular 2/3 de la anestesia. Muy bien. Y por palatino voy a inocular el tercio restante. Muy bien. Listo. Ya. Entonces, avanzamos lentamente con la aguja hasta sentir el hueso. Depositamos. ¿En cuánto depositamos? En promedio, tiene que ser un goteo constante y lento. Bien. En promedio se dice que es 2 gotas cada segundo. Y luego retiramos la aguja lentamente. Cuando digo que retiramos lentamente, es que lentamente retiramos, porque algunos se emocionan, puse mi primera anestesia y lo sacan. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdate que la punta tiene filo. Si tú sacas y haces un movimiento sin querer involuntario, por dentro vas a cortar al paciente. Y cuando sacas la anestesia, donde hiciste la punción, comienza a sangrar. Y no para. Entonces tienes que controlar la hemostasia, ponerle su gasita y todo eso. Entonces para eso, retira despacito y ahí quedó. ¿Bien? Eso es para hacer una técnica infiltrativa. ¿Bien? Infiltrativa. Ahora, hay otra variación que se llama la supraperióstica infiltrativa. ¿Ya? Ahora, esta técnica es exactamente igual, pero no vas a entrar al fondo de surco. Vas a entrar directamente al hueso, muy bien, a nivel del ápice del diente. ¿Ya? No entras al fondo de surco, entras al hueso directamente a la altura del ápice del diente. El resto es exactamente igual. La anestesia tópica, ¿no? La inoculación, el retiro, es todo exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, importante, siempre que pongamos una anestesia, ¿no? Sobre todo un paciente que recién llega, tenemos que observar al paciente. ¿Por qué crees que observamos al paciente? Si no tenemos tanto. ¿Te acuerdas cuáles son los efectos adversos de la anestesia? Ya, uno de ellos era la alergia. Otro, ¿a qué sistemas? Cardiovascular y nervioso. Muy bien, listo. Entonces, si el paciente no sabe que es alérgico a la anestesia, y yo tampoco, obviamente, lo inoculo. Bien, listo. Le puse esa anestesia, todo normal. Y yo digo, ya, listo. Para infiltrativa tengo que esperar 2 minutos y para triangular 4. Listo, puse infiltrativa. Pasaron 2 minutos, comienzo a chambear. Comienzo a trabajar y hasta que se mueve el diente, pero no sale, comienza a sangrar. Y de la nada el paciente comienza a sudar, a hincharse, a enrojecerse. ¿Qué crees que pasó? Una reacción alérgica. Ahora no tienes un problema, tienes 2. Tienes un diente que no quiere salir y tienes al paciente que está con alergia. Bueno, primero lo saca, ¿no? Entonces, tú al paciente le pones la anestesia, esperas más o menos unos 5 minutos. Si está correcto, no pasa nada, procedes. ¿Muy bien? Para ver primero que no haya ningún efecto secundario. Muy bien, listo. Listo, entonces, para poner la anestesia infiltrativa, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está claro? Dime. Primero, supraperióstica, ¿la aguja es antes del periósteo o...? No, es justo se dice supraperióstica porque llega al periósteo. En el mismo periósteo, ahí sale la inoculación. Pero es directo al hueso. No vas a hacer una pelotita en la mucosa primero. No.
Acuérdate que el periósteo está inervado, ¿no? Realmente cuando tú hincas el hueso es porque le has dado el periósteo. Entonces tienes que ir por encima del periósteo. Ese casi nunca lo van a usar, pero de todas formas se los explicamos de forma teórica. Ustedes van a utilizar más lo que es infiltrativa, palatina y triangular. ¿Bien? Listo. Ahora, para poner una anestesia infiltrativa, de preferencia el paciente tiene que estar en completo estado horizontal. Puede estar semisentado, sí, pero tenemos una mejor visibilidad estando echado. Y más aún se le decimos al paciente que levante el mentón. ¿Ya? A veces no entiende eso y tenemos que decirle que intente ver la pared de atrás y ahí va a levantar los ojitos para atrás y va a levantar su cabecita. ¿Bien? Ahora, podemos mover al paciente, ¿no? Si voy a poner una inyección en el cuadrante 1 o 4, puedo moverle su cabecita para ver mejor. De igual forma del lado contralateral. ¿Bien? Listo. Y estamos viendo, mira, agarramos nuestra pinza con nuestro algodoncito o nuestra gasita, siempre replegando los tejidos. Aquí están usando un separador Minnesota, pero tranquilamente con el espejito puede ser. Siempre replegando los tejidos. Siempre. Acá, por ejemplo, van a hacerle algo a esta pieza 2.7. Entonces voy a poner infiltrativa en el fondo del surco a nivel de la 2.7. Entonces seco bien, en ningún momento dejo de replegar, identifico mi zona de punción, ya está completamente seco. Y bueno, acá cambiaron de pieza, pero es lo mismo. Mira, acá está el espejito. Aquí está mal puesto el espejo porque debe estar todo por dentro y jalando como una cuchara. Entonces, cargo y comienzo a, primero presento mi anestesia tópica, luego la esparzo. Si es gel, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? 2 minutos. Si es spray, 10 a 15 segundos. Muy bien. Listo. Y luego, mira, pongo mi anestesia. Aquí, seguramente a nivel de la pieza 1.4, 1.5, ahí están poniéndolo, mira, únicamente el biselio. Primero únicamente el biselio. Se forma la pelotita y luego ingreso para poner los 2/3 restantes. Muy bien. Ahí está. Mira, acá tenemos otro ejemplo. Bueno, este es para el nervio infraorbitario. Muy bien. Si yo quiero trabajar toda la mucosa vestibular de los dientes anterosuperiores, tengo que necesitar el nervio infraorbitario. Entonces, a nivel del canino, con una aguja larga, hago una punción del fondo de surco, pero meto toda la aguja para llegar hasta el agujero infraorbitario. Antiguamente se anestesiaba el agujero infraorbitario por fuera, o sea, literalmente era una inyección por fuera y inyectabas acá. Actualmente ya no se hace porque se considera muy traumático, y dos, que esta es más sencilla y duele menos, porque la que es extraoral sí duele bastante. ¿Ya? Entonces ya no se usa eso, se usa más esto. Muy bien, listo. Otra técnica para el nervio nasopalatino o espenopalatino interno. Muy bien, tenemos que llegar a la papila incisiva. Muy bien, a la papila incisiva. Pregunta, ¿en la papila incisiva podemos hacer la punción en la misma papila? No. Tiene que ser por un costado. Muy bien, acá está. La aguja va a penetrar el lado derecho o izquierdo de la papila incisiva. Muy bien. Por ejemplo, esto está mal, esto está pésimo. ¿Por qué? Porque está hincando la misma papila. Uno, que al paciente le va a doler mucho, porque de por sí, como te digo, la mucosa palatina es adherida, está pegada al hueso. Y adicional a eso, las rugas palatinas y la misma papila tienen mucho más tejido queratinizado. Entonces, aquí primero corre el riesgo de lesionar el nervio y dos, que el paciente le duele mucho, bastante. ¿Bien? Entonces, siempre hay que avisar al paciente cuando pongamos una anestesia por paladar, ya sea cual sea, siempre avisar al paciente, te va a molestar un poquito más. Muy bien. Luego, por el resto, el proceso es el mismo. La tópica, seco, ¿no? Y ingreso al costadito de la papila. Muy bien. Ahí está. De igual forma, si yo quiero hacer una técnica supraperióstica, ¿no? O sea, por encima del periósteo, muy bien, que esta no la van a usar casi nunca, igual se las comento, ¿sí? Siempre es a nivel de la papila incisiva o a nivel del agujero palatino posterior. Muy bien, casi nunca va a ir a nivel de todo el paladar. Muy bien, pero como te digo, esta técnica no se usa mucho, por no decir que no la vas a usar nunca. Pero bueno, igual ahí te la presento. Entonces ahí está. Esto está un poquito mejor porque la papila está acá y están entrando un poquito por atrás, ¿no? Pero a mi gusto un poquito más atrás podría ser, pero cumple, ¿no? Que no pinchen la misma papila. Muy bien, porque también corremos el riesgo de lesionar el nervio. Muy bien, de lesionar el nervio. Ahora, para el nervio palatino mayor o nervio palatino anterior, acuérdate que sale por el agujero palatino posterior. Muy bien, entonces, este agujero se va a encontrar a nivel de la tercera molar.
Entonces tú vas a ingresar con tu agujita justamente a distal de la tercera molar, aquí. Porque acuérdate que si ingresas al mismo agujero, puede bajarte el nervio. Muy bien. Entonces, a distal de la tercera molar. Ahí, más o menos 3 milímetros del margen gingival. Ahí. Muy bien. Más o menos algo así. Aquí un poquito, bueno, no estoy muy adelante, ¿no? Más o menos por acá sería más o menos aquí. Muy bien, más o menos acá. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vayamos a hacer una técnica palatina, muy bien, una técnica palatina, que es la que tú vas a usar complementando la infiltrativa, igual, acuérdate que tienes que poner la anestesia palatina, muy bien, más o menos donde está el ápice del diente. Entonces yo me imagino, mira por ejemplo, esta premolar de acá, el ápice, más o menos me imagino, debe estar por acá el ápice. Entonces ingreso perpendicular al paladar, ingreso sobre el bisel, porque lo que va a entrar no va a entrar más, sobre el bisel, y aplico la anestesia. Muy bien. ¿Te acuerdas qué signo clínico tengo que ver acá para saber de que ingresó la anestesia? Que se torne blanco. Isquemia, ¿no? Que es que se ponga blanquito. Muy bien. 2 milímetros. Y la isquemia tiene que ser controlada, no tiene que ser mucha. Entonces, el tercio restante de la anestesia lo inoculo por palatino, ¿no? Porque acuérdate que los 2 tercios fueron por vestibular en infiltrativa y el tercio restante por palatino. Ahora, el tercio restante no siempre va a entrar, porque a veces te vas a dar cuenta de que, muy bien, se pone isquémico, pero por más fuerza que hagas por palatino ya no entra más, porque la fuerza no es suficiente para desprender el paladar del hueso más allá del lugar donde hiciste la punción. ¿Sí? ¿Me explica eso? De nuevo. Yo ingreso por paladar, sino que en teoría debería quedar del cartucho un tercio de anestesia. ¿Sí? Listo. Ingreso por palatino, listo. Ingreso el bisel, bien. Inoculo, ojo, por palatino tengo que hacer más fuerza, porque tengo que separar la mucosa del hueso. ¿Sí? Entonces, hago con fuerza, ingreso, se pone isquémico, muy bien, y llega un punto en el que se pone isquémico y yo sigo inoculando, pero ya no avanza, la anestesia no entra más. ¿Por qué? Porque ya desprendí la encía de todo este lado, perdón, la mucosa de todo este lado. Y para desprender la mucosa, que está mucho más allá, la fuerza que hago no es suficiente. O sea que de por sí, el mismo cuerpo también te dice, te pone un límite. ¿Sí? Te pone un límite. ¿Muy bien? Listo. Ahora, ¿qué hago yo con la anestesia que me sobra? ¿No? O la uso para reforzar entre las papilas, o sea, hinco acá en la papila, hinco acá en la papila, para controlar el sangrado y para reforzar la anestesia. Ya, reforzar la anestesia se entiende, pero ¿cómo controlo el sangrado haciendo punciones en las papilas? ¿Por qué crees que controla el sangrado? Exactamente. Lo que más te va a molestar, lo que más te va a incomodar y lo que más te va a limitar al momento de hacer un exodosis en un paciente es la visibilidad, porque la sangre constantemente sale y no te va a dejar ver. Entonces, una recomendación, un tip que te puedo dar es que cuando en dientes superiores, anestesias infiltrativa y palatina, también hagas una técnica interpapilar para reducir el sangrado y para reforzar la anestesia. De igual forma, en la parte inferior, pongo mi troncular, por vestibular una infiltrativa y un poquito de anestesia dejo para interpapilar. Muy bien, interpapilar. Muy bien, entonces más o menos acá están las zonas en las que puedes hacer la punción para la anestesia palatina. No es una referencia porque realmente, como te digo, mira, esta imagen está mejor. Más o menos el ápice está por acá. Entonces ahí calculas, o si quieres cuantificarlo de una forma, de 2 a 3 milímetros por arriba del margen gingival. ¿Bien? Listo. Acá están, mira, la anestesia papilar. Mira, se pone en las papilas. Mira, por ejemplo, acá en este diente de acá, en la 1-1, pongo aquí y pongo acá. Muy bien. Y esta anestesia únicamente va en las papilas, con una aguja extra corta. ¿No? Extra corta. Ahora, ¿qué otra aplicación tiene? Mira, esto de acá se llama el aislamiento absoluto. Actualmente, las curaciones, las resinas, todo lo que vas a hacer, usa un sistema adhesivo. Muy bien, que significa de que químicamente se pega al diente lo que tú vayas a poner en el diente. Entonces, la gran desventaja de estos sistemas adhesivos es que si le entra una microgota de saliva o una microgota de agua, ¿no? Fracasa. O le duele, o se sale, o tiene sensibilidad, ¿no? Cualquier cosa, pero fracasa la curación. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que mi curación esté ok? Haciendo aislamiento absoluto, que es aislar el diente del resto de la boca. Entonces, ahí me garantiza de que no entra ni una sola gota de saliva. Muy bien. Ahora, para hacer el aislamiento absoluto,
yo tengo que poner estos ganchitos de acá. Mira, estos ganchos que se llaman los clamps. Muy bien. Los clamps, si te das cuenta, tienen dos uñas por mesial, perdón, y dos uñas por distal que van a agarrar al diente. Entonces, yo para que al paciente no le duela estos ganchos, pongo anestesia papilar. ¿Ya? Pongo anestesia papilar para que no le duela. ¿Bien? Y puedo hacer tranquilo mi aislamiento y puedo hacer mis restauraciones. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué pasa si falla mi anestesia troncular? ¿Qué pasa si pongo infiltrativa y no agarra la anestesia? Tengo que pasar a la anestesia intraligamentosa. Esta ya no la van a practicar entre ustedes, ¿ya? Porque duele, y duele mucho, ¿bien? Esta anestesia busca entrar con una aguja al ligamento periodontal, su mismo nombre lo dice, y anestesiar todo esto de acá para que la anestesia llegue hasta acá y de aquí entre la pulpa. Muy bien. Entonces, como te digo, esto es cuando fracasa la anestesia troncular, cuando todas las técnicas que has hecho han fracasado, cuando el paciente ya está por la séptima, octava anestesia y sigue sintiendo, ya tienes que hacer la intraligamentosa. Muy bien. Que ingresas al ligamento periodontal. Muy bien. Listo. La anestesia intraósea. Esta anestesia se pone dentro del hueso. Ahora, no se pone primero con la aguja. Primero con una máquina especial, con una pieza de alta. Tienes que perforar el hueso. Muy bien. Sacas y por ese agujerito que hiciste, ingresas con tu anestesia y anestesias el hueso. Muy bien. ¿En qué caso se usa esto? Principalmente cuando hay traumas por golpes, ¿no? Ponte, tú sabes de que por aquí pasa el nervio inferior y por aquí da sus ramas para inervar esta molar inferior, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si por un golpe todo esto se rompe? La pulpa sigue ahí, pero el nervio inferior no está inervando el diente. Hasta ese momento el diente sigue vivo, pero no está siendo conectado con el dentario inferior. Entonces, si yo pongo una troncular, si yo duermo el dentario inferior, ¿va a poder adormecerse ese diente? Entonces, hago aquí una perforación, ingreso con mi aguja, la anestesia entre el hueso y ahí sí anestesia el diente. Muy bien. Y finalmente, vamos a conocer la anestesia intrapulpar, que por lo general se utiliza en dientes que están destinados a endodoncia. Bien, ahora, si la intraligamentosa dolía mucho, la intrapulpar es una intraligamentosa, pero por 100. Duele muchísimo, duele bastante, porque va a sencar directamente la pulpa del diente, ¿no? Ahora, lo bueno, entre comillas, es que este dolor dura la mitad de un cuarto de microsegundo. Duele muy poquito. Ajá. Es el alivio es inmediato. Pero, tiene que ser el paciente, mira, te va a doler de aquí hasta la China, pero te va a doler un segundo, menos de un segundo. Así que aguanta. ¿Ya? Entonces, tú cuando vas a colocar la anestesia dentro de la pulpa, incluso antes de hincar la pulpa, ya estás inoculando. Muy bien, ya estás inoculando. Entonces, inoculas y cuando ya penetra la pulpa, te aseguras de que ya está ingresando. ¿Sí? Entonces, saltas, o sea, el paciente salta, porque va a hacer este, el paciente va a hacer este. Tú con calma le inoculas, muy bien, y automáticamente el paciente ya deja de molestar. ¿Ya? Esto es únicamente cuando tenemos, o bueno, mayormente cuando tenemos exposición pulpar, cuando tenemos para hacer endodoncias. Muy bien. No creo que lo uses más allá de tratamientos endodónticos, muy difícil para una extracción o algo por el estilo. Puede ser cuando estás haciendo una odontosección, ¿no? Que tienes que cortar la corona del diente, saca la corona, pero la raíz sigue doliendo, ahí tienes que poner también un intrapulpar. Muy bien. Pero como te digo, mayormente va a ser cuando hay exposición pulpar a causa de algún tratamiento endodóntico o direccionado a algún tratamiento endodóntico. Muy bien. Y finalmente terminamos con este de acá, que es el nervio mentoniano. Muy bien. Pregunta, ¿el nervio mentoniano por qué salía? Ya, ¿dónde se encontraba el agujero mentoniano? ¿Entre qué dientes? Entre las premolares inferiores. Muy bien. Entonces, la anestesia del nervio mentoniano es exactamente igual que una infiltrativa. Tal cual, copiar, pegar. Pero, ¿dónde la vas a poner? Entre las premolares inferiores. ¿Sí? Mismo protocolo. Secas, pones tu tópica, ingresas solo el bisel, pelotita, hueso, todo y retiras. ¿Bien? ¿Dónde es la pelotita de anestesia
Si no, o sea, muy difícilmente no se va a formar, pero en caso que no se forme, normal, tú calculas, porque esto ya se agarra con el tiempo, calculas más o menos qué tanta anestesia pones, porque la pelotita que te dice de que la mucosa ya está anestesiada, más no el diente. Entonces, una vez que la pelotita se forma, tú con fe puedes entrar y vas a saber que no le va a doler al paciente. La punción nada más. Porque como te digo, la pelotita me asegura que la mucosa está anestesiada, más no el diente. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Doctor, entonces, primero ingresamos solamente la punta hasta ver la pelotita y luego cuando ya vemos, metemos más la aguja. Hasta sentir el hueso. Ah, ya. Listo. ¿Cuántas aperturas se hacía para que se forme? Ah, eso es la vista nada más. O sea, si tú ves que hay una pelotita, ya está. Ahí puedes ingresar, clínicamente. Ahora, si no se forma, ¿no? Tienes que tantear más o menos cuánto le estás echando para que en teoría se forme. Pero para que no se forme, tienes que haber metido más que el bisel. ¿Me explico? Si metes más que el bisel, no se va a formar. Entonces es cuestión de práctica también para que controles que el bisel no se hunda más allá. Eso lo vamos a ver con el tiempo, no te preocupes. ¿Sí? ¿Listo? ¿Todo claro? Check. Listo. Nos vemos en 15 minutos.